Buen día, Flor, buen día a toda la audiencia. Yo estoy bastante bien. Hoy es el día del docente universitario, así que Feliz día. muchas gracias y quería aprovechar este espacio para saludar a todos mis colegas acá en la UNTF. Muy bien. Bueno, nos sumamos entonces a ese saludo. Fer, esta semana iniciábamos esta semana conociendo una noticia que, como estaba titulada, no se terminaba de entender a qué hacía referencia, porque decía, a partir de junio será más caro endeudarse con tarjetas de crédito. Yo pensé, más caro, ¿qué más nos puede pasar? ¿Qué está pasando? ¿Por qué va a ser más caro endeudarse? Un poquito para tomar tu la anteúltima pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué más nos puede pasar? Y la verdad que vivimos en un contexto de incertidumbre tan grande que mm, nos suele pasar esto, ¿no es cierto? La sorpresa. Primero no entendemos qué pasa y luego tratamos de ir acomodándonos más o menos a cómo se van sucediendo los hechos, ¿no es cierto? En este caso, vamos a tomar esta noticia que vos estás diciendo y vamos a charlar un poquito de qué se trata, ¿bien? Esto de que endeudarse sería más caro, sí, efectivamente va a ser más caro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Banco Central lo que dictaminó, ¿no es cierto? O sea, lo que llevó es a un aumento de la tasa de política monetaria a un valor superior al 40%, ¿no es cierto? ¿Y qué es esta tasa de política monetaria? Esto es básicamente el costo de financiarse. ¿Y qué nos quiere decir esto, no es cierto? Porque un poco nos tiene que llamar la atención y prender nuestras antenitas, Sí. porque ¿qué solemos hacer nosotros? O tarjeteamos, o a veces si no llegamos pagamos el mínimo y después vamos como hacemos el plan B, ¿no es cierto? O decimos, bueno, este mes me queda un remanente, lo dejo para pagarlo el mes que viene. Y la verdad que en nuestra economía doméstica lo que puede suceder es que esa pequeña financiación o ese pequeño jueguito que hacemos se termine convirtiendo en una gran bola de nieve. Ujú. O sea, una gran deuda. Una gran deuda. Sí, lo que nosotros tenemos que pensar es de que esta situación de las cuotas sin interés va a ir desapareciendo nuevamente. Allá en los principios del 2016, cuando empezaron a decir de que se terminaba la hora 12, la hora 18, uno Sí. de los programas se cerró, digamos, y el otro más o menos se sostuvo, ¿bien? Con algunas modificaciones. Tendríamos que empezar a hacernos la idea de que esto va a dejar de suceder. ¿Por qué? Porque la verdad es que la presión que están ejerciendo el Banco Central sobre los bancos comerciales y las tarjetas de crédito para sostener este tipo de financiación ya no se va a poder seguir trasladando, digamos, a planes tan largos, ¿no es Ujú. cierto? O sea, tal vez haya planes de financiación sin interés más cortos, pero atento a todas las financiaciones que les van a proponer a partir de junio, Ya, porque en 15 días. ya. ¿Y por qué no te digo que lo modifican ahora? O sea, el banco no puede cambiarlo de un momento a otro sin comunicárselo a sus clientes, que somos nosotros, ¿no es cierto? Las personas que operamos con las Los tarjetas consumidores. y exacto, ¿no es cierto? Operamos con tarjetas y que tenemos movimientos en el banco, porque las comisiones bancarias también van a aumentar, ¿no es Ujú. cierto? Así Fer, ¿y que a qué va a haber que prestarle atención? ¿A esto de las comisiones? Seguramente, ¿no? Eh, cuando, cuando uno accede a un plan de financiación, bien, por lo general siempre encuentra como las iniciales de CFT, que es el costo financiero total, Sí. la TNA, que es la tasa nominal anual, y hay otra que también dice TEA, que es la tasa efectiva anual, ¿no es cierto? Esta tasa efectiva anual es la que más aproximado nos lleva a lo que nosotros vamos a pagar por encima del capital que estamos financiando. Como para darte una idea, el Banco Galicia, por ejemplo, estaba trabajando con una TEA del 49 y la llevó a un 56. El Banco Santander Río estaba trabajando con una del 62 y lo llevó al 68. Y el Banco Francés estaba trabajando con una de un 44 y la llevó a un 52. Esto es como para que
más o menos se entienda un poquito, ¿no es cierto? O sea, una TEA del 52% nos dice de que en un año nosotros pagamos el 50% del capital, o el 52% del capital que estamos financiando. ¿Se entiende? Ujú. Incluso hay algunos, digamos, algunos economistas, ¿no es cierto?, que ya están especulando con que estas tasas que se componen no solamente del interés neto, digamos, también tienen en cuenta cuestiones de comisiones administrativas, gastos bancarios y otro tipo de componentes que lo que hacen es inflarlo. Y ya se está especulando con incluso que haya operaciones que importen un 100% de interés anual, lo que sería como una locura, impensable. O sea, si te compraste una heladera, terminás pagando el valor de 2. En un año. Tremendo. Increíble, increíble. La verdad es que... Bueno, ¿y qué nos conviene hacer ante este panorama? ¿Qué nos podrías sugerir? Porque, ¿qué hacemos? Más o menos vamos limpiando de a poco los gastos que tenemos en la tarjeta y la dejamos de usar. La usamos poco, vamos viendo esto de los intereses, si nos conviene, si no nos conviene. Sí, la verdad es que, o sea, la estrategia, digamos, doméstica, más o menos la tienen que plantear cada uno, pero la recomendación es siempre utilizarla, digamos, para cuestiones realmente importantes o importes grandes que tal vez no sean difíciles juntarlos, ¿no es cierto? Que uno diga, bueno, ahorro y lo compro. Sí. Por ejemplo, no sé, el caso de la heladera que vos decías. Tal vez es un bien bastante caro, entonces en un pago no lo podemos hacer, tenemos que financiarlo de alguna manera. Entonces lo que nosotros tendríamos que plantearnos en la ecuación es decir, ok, ¿puedo pagar la cuota? ¿No puedo pagar la cuota? Bien, como punto número 1. Sí. Porque siempre que no se nos haga esta famosa bola de nieve que decías vos, ¿no? Exacto, además es como que uno cuando le empiezan a hablar de los intereses un poco empieza como a perder digamos como la idea de cuánto es, ¿no es cierto? Y siempre termina fijándose si puede o no puede pagar la cuota por el plazo en el que se compromete, ¿no es cierto? Pero como te decía, las recomendaciones son no pagar el mínimo, no hacer, digamos, tener muy presente cuando se financie con intereses, el tipo de interés que se le está aplicando y bueno, saber de que ese interés será mucho o será poco dependiendo de lo que es la economía de cada uno, ¿no es cierto? Muy bien. Así que bueno, nada, la propuesta de hoy era un poquito comentarles qué había sido todo este run de la semana que había arrancado con ese titular tan como impactante, sí. ¿no es cierto? Aprovechar las situaciones en donde encuentran las cuotas sin interés, porque, digamos, si la publicidad, ¿no es cierto?, nos indica de que habrá cuotas sin interés, sí, efectivamente se tendrá que tomar el total del capital y se lo tendrá que dividir en la cantidad de cuotas, sin agregarle más valor. Puede suceder de que el interés esté escondido, o sea un componente financiero implícito dentro del precio. Sí, puede pasar. Así que bueno, también hay que tener en cuenta estas situaciones. Muy bien. Ibas a hacer mención, Fer, antes de finalizar, lo que tiene que ver con los UVA. Sí, en realidad esto por ahí hay tanto para hablar de los UVA que es como que... Podríamos dedicar otra columna, ¿no? Ameritaría, digamos, una columna y una columna XXL tal vez, ¿no es cierto? Sí. Pero lo que les quería mencionar, digamos, como para ya dejarlo en tema y volverlo a retomar dentro de, no sé si la semana que viene o las próximas, pero los bancos... Otro de los grandes titulares de esta semana fue de que los bancos estarían preparando para una venta masiva de créditos hipotecarios UVA. ¿Y qué significa esto de la venta masiva de créditos UVA? Como para decirlo... Es tanto lo que nos pasa que es difícil ir, digamos, lo que decía yo al principio, ¿no? Entender una realidad tan compleja que estamos teniendo. Es que no solamente es compleja, sino que es como precipitada. O sea, es como que uno no termina de entenderlo. O sea, hasta ayer había créditos, digamos, que existían los créditos, digamos, convencionales, y empezaron a aparecer estos UVA, un tiempo se mantuvieron, después no.
todo el mundo estaba contento porque la cuota del UVA era más baja, el gobierno de alguna manera fomentaba, ¿no es cierto?, tomar este tipo de créditos porque planteaba un escenario de estabilidad bastante diferente a lo que se está dando, ¿no es cierto? Y la verdad es que es, digamos, la realidad que uno vive es que es difícil de sostenerlo, ¿no es cierto? Más que nada por una cuestión de paritarias que no se están charlando, digamos, aumentos de precios que no se pueden trasladar, ¿no es cierto? Y bueno, estas situaciones que digamos que se combinan de una manera tan fascinante que, nada, terminan en esto. Pero lo que quería decir era, digamos, como para ir cerrando también, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué pasa con los bancos o cuál es el rol del banco con estos créditos que dieron? Vos fíjate, le trasladaron al tomador del crédito el riesgo inflacionario por la indexación de la UVA, digamos, ¿no es cierto? Del valor de la unidad de la vivienda, que aumenta todo el tiempo en función al valor de la construcción y además una tasa que, si bien que no es fija, que es variable. Claro, si bien es más baja que la tasa de mercado, por esta cuestión de que el UVA es el que se modifica, también existe cierta variabilidad en esa pequeña tasa. Pero, no obstante eso, ahora los bancos con esta venta masiva lo que pretenden es trasladar el riesgo de la incobrabilidad a personas que invierten, ¿no es cierto? Quien compre esa cartera de créditos UVA, ¿bien?, será quien nos vaya a golpear la puerta cuando nosotros estemos, digamos, en situación de incobrabilidad. O sea, cuando nosotros nos atrasemos en las cuotas, no será el banco, ¿no es cierto?, ese agente tan bondadoso que nos otorgó el crédito para comprar nuestra primera casa, ¿no es cierto?, sino va a ser un inversor que compró el crédito hipotecario y que nos está reclamando el pago. Una última como para ya cerrar y quizás podemos seguir hablando el próximo martes de esto, porque la verdad que son muchas las preocupaciones y las inquietudes que hay, sobre todo en las personas que han sacado este tipo de préstamos. ¿Hay posibilidades que pase lo que pasó en Estados Unidos o en España, que se arme una especie de burbuja financiera y que haya gente que quede en la calle endeudada con esta situación que vos estás planteando? La verdad que sería, digamos, caótico de que yo en este momento lo afirme, ¿no es cierto? Pero de que exista la posibilidad, sí, puede existir la posibilidad, ¿no es cierto? Depende de qué tan negro se vea, digamos, el futuro o el contexto de los próximos, yo diría de los próximos meses, ¿no es cierto? Nuestra economía es tan volátil que nosotros nos manejamos con el día a día, ¿bien? No quiero asustar ni a la audiencia ni a las personas que tomaron estos créditos, ¿no es cierto? La idea tampoco es ser apocalíptico. Exacto, pero la realidad es que sí, digamos, todo proceso o los procesos que vivieron, digamos, con las corridas bancarias por los créditos hipotecarios en Europa, ¿no es cierto?, en España específicamente y en Estados Unidos, tuvieron un comienzo más o menos parecido, ¿no es cierto?, a este tipo de cuestiones. O sea, ya el hecho de que hayan aparecido este tipo de créditos, los UVA, que en su momento fueron como la solución para el común denominador dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Una persona que gana un sueldo promedio y que finalmente se veía tentado de tener su propia vivienda, ¿no es cierto?, y que podía pagarla porque la cuota se aproximaba a un alquiler, y la verdad que de a poquito ha visto cómo esa cuota se ha ido quedando con un poquito más de su sueldo. Y bueno, es un dato para tener en cuenta. Sí, y fundamentalmente, y lo más grave, se van agregando años de deuda, ¿no? Sí, digamos, en la medida en que la cuota se pueda seguir ajustando al nivel de ingresos del tomador del crédito, no hay como refinanciación del crédito. Ahora, si la cuota se dispara mucho porque aumenta la tasa, porque aumenta el valor del UVA, ahí sí, los van a llamar a todos los tomadores de estos créditos y les van a decir, ok,
vos ahora me debes muchísimo más, con la cuota que estás pagando no te alcanza en el plazo pactado, hay que refinanciar, ¿no es Claro. cierto? Bien. Así que, Bueno, seguiremos profundizando en alguna otra oportunidad sobre este tema porque la verdad involucra a muchas personas. Aquí en Río Grande ha habido una gran demanda de ese tipo de créditos y bueno, y es algo que está preocupando. Gracias, Fer, por toda la información que nos trajiste hoy y nos reencontramos la próxima semana. muchísimas gracias a ustedes y nos vemos la semana que viene.